Bueno, estamos con Patricia García Sánchez. Ella es escritora de literatura infantil y juvenil. Es musicóloga, docente y cuentacuentos. Ella es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y maestra especialista en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó el máster en Musicología Aplicada en la Universidad de La Rioja, especializándose en música y género. Y muchas gracias, Patricia, por acompañarnos desde Madrid. Qué emoción. Muchas gracias a vosotros, a vosotras en este caso, por darme esta oportunidad y yo encantada de estar con vosotros y con vosotras a pesar de los kilómetros que nos separan. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. ¿Todo correcto? Sí, sí. Pues encantada, aquí estoy. Bueno, pues para poner un poco de contexto, yo encontré a Patricia por Instagram, vi sus libros, vi que está dedicada a la investigación y escribir, incluir en sus libros la historia de las mujeres compositoras, que como sabemos, en la historia de las artes en general, a las creadoras se les omitió de los libros de historia en las universidades, al menos hasta cuando yo estuve estudiando artes musicales, pues no se nos solía enseñar, tanto en la clase de historia como en repertorio, las obras escritas por mujeres. Entonces, lo mismo pasa con la pintura, etcétera. Entonces, el trabajo de Patricia me pareció sumamente importantísimo y por eso está aquí ella hoy con nosotros. Entonces, si les parece, empezamos con las preguntas. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo fueron sus inicios en la música y en la literatura? Bueno, precisamente la música y la literatura es un poco lo que, como iremos viendo a lo largo de la entrevista, pues son mis dos grandes centros de interés o mis dos grandes, como yo lo llamo, universos. Bueno, la música pertenecía vamos, mi padre tocaba el piano, mi familia paterna casi todos tocan algún instrumento y yo desde muy pequeñita pues empecé a tocar el piano y a ir al solfeo. Pero por otro lado, me encantaba escribir. O sea, yo todos los juegos infantiles que hacía con mis amigos, pues después llegaba a casa y me acuerdo de una máquina de escribir muy antigua que yo tenía, pues después los escribía. Más tarde, bueno, pues estudié magisterio musical y ahí auné también con lo que es la didáctica de la música, con los niños. De hecho, yo cuando empecé a escribir para mis niños, aparte de que escribía poesía, relatos, pero yo mis primeros escritos para una editorial fueron porque yo escribí teatro para mis niños del colegio. Mis primeros cursos, yo en lugar de coger otros materiales, pues hacía los míos propios. Y así fue como empecé a escribir. Y cómo empecé a aunar esas tres grandes esferas que son la música, la literatura y, en definitiva, todo lo didáctico educativo, que es al final lo que... Y un poco así, muy resumen, para no enrollarme, sería un poco mis orígenes. Bien, ¿cómo surgió su interés por investigar y escribir acerca de las mujeres compositoras? Bueno, ese es un tema... Bueno, hubo un momento en mi carrera, digamos, como literaria, en el cual di el paso a la narrativa, porque mis primeros libros son todos de teatro infantil y de didáctica de la música. Pero bueno, pues hace aproximadamente 10 años que decidí ya, pues, dar el salto a la narrativa y escribí una novela musical, que estaba caracterizada, muy singular, porque es Valentina y el afinador de pianos, y cada capítulo de esa novela estaba acompañado por una pieza de un gran compositor de la historia de la música. Entonces, cuando yo terminé el libro, pues además lo autopubliqué yo misma porque eran mis comienzos y quedó un libro, pues, pero dije, pero bueno, es que no hay ninguna compositora, todo tienen que ser hombres. Lo que nos ha pasado a muchos que hemos estudiado los conservatorios, ni en los repertorios, ni cuando vas a un concierto, ni, por supuesto, en los planes de estudio de los conservatorios tampoco, porque cuando yo empecé con todo este tema, además fue hace unos 7 o 8 años,
Ahora hay mucho movimiento, mucho más movimiento, pero en ese momento era todo como... Y me puse a investigar, digo, ¿no habrá habido? Es que no habrá habido. Y claro, en cuanto rasgas un poquito, como digo yo, no es que no haya habido, es que han sido silenciadas por otras cuestiones, que tampoco vamos a entrar en ellas porque no nos da tiempo, todos lo sabemos, pero bueno. Entonces decidí que mi siguiente libro de narrativa iba a estar todo acompañado, en este caso, por mujeres. Como el primero había sido de hombres, el segundo, pues de... Y a partir de ahí empecé a investigar y todo fue como, pues como digo yo, pues pista sobre pista. Mujeres compositoras, después las metí en Arrecife. En mi siguiente libro me especialicé en mujeres españolas, compositoras españolas. Después, y bueno, me estoy ya anticipando a otras preguntas, pero realmente fue una necesidad y una inquietud de dónde están las mujeres. Hombre, el tema de la mujer a mí siempre me ha interesado mucho. El tema de darle, pues eso, de darle presencia en todos los aspectos. Pero es que en la música y clásica es especialmente notorio la ausencia que existe en la historia. Entonces, mediante la literatura infantil y juvenil es una herramienta muy potente, una herramienta perfecta para intentar normalizar a la mujer dentro de la música. Pero la inquietud vino pues de lo que os comento, de dónde están, qué ha pasado con ellas. Melanie, el micro. Perdón, sí. Ahora, Pasamos a sus libros, ahora sí. ¿Cuántos libros ha publicado? pues yo tengo, actualmente son 10 los libros que tengo publicados, con 3 editoriales diferentes, más mi autopublicación de la que estoy muy orgullosa, que es Valentina y el afinador de pianos. Entonces, la editorial CCS me publicó 2 libros de teatro infantil, que son La Brujita Solidaria y Teatro de Navidad. En todos ellos hay pequeñas pinceladas siempre con respecto a la educación para la igualdad. Y después tengo 5 libros editados, perdón, 4 de didáctica de la música, que son, uno trabaja música y poesía, otro música y cuentos y otro música y teatro. Y por último tengo otro que se titula Música y paz. Después, en cuanto a narrativa, tengo a Valentina y el afinador de pianos, Arrecife y la fábrica de melodías y Suite de las estrellas, que vamos a hablar de ellos ahora. Y en próximas novedades tengo 2 libros muy interesantes. Uno de los que vamos a hablar, que es Compositoras al compás, que se presenta materiales y propuestas didácticas para profesores de música para trabajar composiciones musicales de mujeres, de lo cual hay muy poco hecho. Y los últimos, Seres alados, que es también narrativa, es una novela juvenil, en el cual ya todos los capítulos están acompañados de música, pero en este caso ya hay un equilibrio y se alternan compositores y compositoras de forma muy normalizada, muy equilibrada. Pero en total ahora mismo tengo 10. Muy bien. Entonces, 10 libros entre libros infantiles de cuentos, materiales didácticos para primaria Eso es. y libros de teatro infantil. Entonces, me gustaría, si pudiera ahondar un poco en Valentina, no, perdón, Arrecife y la fábrica de melodías del año 2017, porque es en el que incluye repertorio de mujeres y vi que tiene su playlist en Sí. Spotify. Sí, Arrecife y la fábrica de melodías, que lo tengo por aquí. Si queréis os lo enseño, que es este, que quiero hacer, bueno, quiero mandarle un saludo a Concha, que es la ilustradora que hizo un trabajo maravilloso con mi texto, con Arrecife. Y la fábrica de melodías, bueno, Arrecife es una novela infantil y juvenil, que es una novela musical, como os he dicho antes, que tiene la particularidad de que todos los capítulos están acompañados por un fragmento de una mujer compositora de la historia. Entonces tenemos, pues yo qué sé, pues tenemos desde Gracia Baptista, que es la primera mujer con obra publicada en España, del año 1556, Hildegarda von Bingen, que todo el mundo la conoce, esa abadesa medieval, hasta Clara Wieck, Fanny Mendelssohn. Entonces, cada capítulo está acompañado por un fragmento, pero no solo está acompañado, sino que cuando yo escribí la novela,
esa música, o sea, cuando tú puedes leer la historia y va acompañado de esa melodía y está totalmente ligado. Por lo tanto, es muy aconsejable mientras lees escuchar la playlist, porque vas leyendo y la música te va llevando a esos lugares donde Arrecife fue. Entonces, bueno, el subtítulo del libro es Fantasía en sol sostenido, tampoco os lo voy a destripar mucho, pero bueno, trata de una niña que se llama Arrecife, ahí está la playlist, se llama Arrecife y vive en una isla, que es la isla de los volcanes, que es, bueno, está inspirada en Lanzarote, que es una isla de Canarias donde yo pasé un verano y me parece un paisaje espectacular. Entonces, esa isla de los volcanes está inspirada en Lanzarote. Y vive con sus dos madres, que también es un dato bastante particular de la novela, porque Arrecife tiene dos madres. Muchas veces me han preguntado que por qué razón Arrecife tenía dos madres. Y bueno, pues yo siempre dejo esa pregunta abierta. Y bueno, ocurre un hecho, sus madres son fabricantes de melodías. Ellos tienen una fábrica en su casa en la cual pues inventan melodías. Y entonces un día ocurre algo insólito, y es que el sol se queda sostenido en el cielo. Por eso se titula Fantasía en sol sostenido. Ha ocurrido algo en otro mundo, que es un mundo paralelo que se llama disonancia. Y entonces, además, la mamá de Arrecife, una de ellas, cae enferma. Y entonces ese Arrecife, la que tiene que viajar a disonancia, es como una especie mira, ahí veis las maravillosas ilustraciones de Concha Pasamar, que son una maravilla porque además le comentaba antes a Melanie que todas ellas tienen pequeños secretos, y es que las partituras que veis o los collages que hizo con las partituras son las originales de las compositoras. Entonces, la primera de ellas es la de el bosque de los colores invertidos, y la primera es la que está acompañada por Clara Vick. Y veis que en el mar están como las notas musicales. Y bueno, pues eso es Arrecife. Trata sobre ese viaje iniciático de la niña, que además tiene bueno, pues un pequeño... Es asombroso que, siendo la hija de dos fabricantes de melodías, pues Arrecife no puede cantar. Entonces, en ese viaje iniciático, Arrecife encuentra su propia voz en disonancia y aprende a cantar. Y no, tampoco puedo contar mucho más sobre el argumento, porque si no, ahí tenéis cuando susurra con las setas. Y también podéis ver ahí los colas con las partituras. Las compositoras, si queréis saber cuáles son. Bueno, y al final además el libro tiene un pequeño, bueno, pues una pequeña coda, o no sé, en el que se titula Las fabricantes de melodías, que es, bueno, pues trata sobre las biografías de cada una de las compositoras. Digamos que lo que ocurre, o sea, en este libro yo no hago una investigación musicológica o sobre las compositoras, sencillamente utilizo sus músicas, que ya es, para mostrar a los pequeños y a los mayores pues que ellas también existieron. Y bueno, pues tenemos a Clara Schumann, que ya le he dicho, a Mi Beach, Celia Torrá, que es uruguaya, argentina, Gracia Batista, Lili Boulanger, que es francesa, Ruth Crawford Seeger, estadounidense, Graciela Bauer. Me disculpáis si alguno de los nombres no los digo bien, porque ella es polaca, Francesca Caccini, que es italiana, Pauline García Viardot, que es francesa de París, con abuelo español, Fanny Mendelssohn, Melania Bonis, Hildegarda von Bingen y la excelente Ethel Smith, que es inglesa y es una maravilla de compositora. Entonces ese sería un poquito el resumen de Arrecife. Si luego tenéis un poquito de tiempo puedo leer algún pequeño fragmento. Sería maravilloso, me encantaría, sí. Bueno, no sé si pasamos a Suite de las Estrellas. Vale. Suite de las Estrellas del 2018, o no sé si quiere leer un fragmento de Arrecife, como guste.
Todavía tenemos si quieres lo dejamos para el final. Okay. Y los que quieran investigar un poquito pueden irse a la playlist y pueden buscar el fragmento que yo vaya a leer y entonces que lo vayan acompañando con la música que corresponde en ese capítulo. Es un poco, pero bueno, para que vean un poco cómo va el... Porque yo siempre digo que esos libros son como una experiencia global. Uno lee, escucha, entonces es como, bueno, pues para que... Si quieres lo dejamos para el final, como tú quieras, ¿eh? Bueno, ok, seguimos con Suite de las Estrellas del 2018. Este libro incluye, son 9 cuentos basados en fragmentos musicales de grandes compositoras españolas. Entonces, cuéntanos un poquito de Suite de las Estrellas. Suite es este. Y Suite, el concepto es muy parecido, puesto que utilizo un fragmento musical, pero en este caso para cada cuento. Son breves cuentos, son 9 cuentos en total, y entonces cada cuento, aquí, pues si Arrecife está un poco inspirado en el mar y en las islas, Suite de las Estrellas está inspirado en el universo. Entonces, cada cuento tiene una pequeña analogía con una estrella del universo o con una constelación o con un astro celeste. Entonces se corresponde un cuento, una estrella, una música. Entonces, en este caso, para darle un poquito de visibilidad también a las mujeres compositoras españolas, que es como hablábamos antes, aquí hay como pequeños reductos, ¿no? O sea, la mujer en la cultura, la mujer en la música, la mujer en la música clásica, la mujer española compositora, o sea, eso ya es que va haciendo como un pequeño, cada vez menos. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad también para darle visibilidad a las mujeres compositoras españolas también de la historia. Entonces, en ese caso son breves cuentos, que también puedo leer luego algún trocito. Son muy sencillitos y están acompañados por las ilustraciones de Patricia Moreno, que también son preciosas, también son muy, no sé si las veis, también son muy originales. Por ejemplo, esta, son muy bonitas. Esta pertenece a Cometas en Libertad. Ups. Y bueno, pues es un poco, tenéis a María González de Agüero, Gracia Baptista, Mariana Martínez, que bueno, Mariana Martínez también no es del todo española, pero bueno, su abuelo también lo fue. Una vez más, Paulina García Viardot, Onia Farga, Matilde Salvador, Elena Romero y Rosita García Scott. Entonces, esto es de lo que trata. Y lo mismo, utilizo la literatura como una herramienta para darle visibilidad de forma natural. O sea, no es que yo explique las biografías, que los cuentos traten exactamente de las compositoras, sino que yo utilizo mi universo, mi imaginario, aventuras, lo que sea, y utilizo esas músicas para acompañar a los cuentos. También al final se incluyen las biografías de todas ellas. Órale, excelente. Entonces, solo para tenerlo muy claro, en este libro las compositoras españolas son todas de música académica. Sí, en principio, o sea, son lo que llamamos aquí música clásica o culta, occidental, o sea, perteneciente a eso, sí. Ok, bien. Ok, sigue, bueno, ahora ya están los 2 libros que más me interesaba que compartiera por este tema de visibilizar a las mujeres compositoras de música académica en este caso. Y después tenemos sus libros de metodología. A ver. Sí, dime. Sí,
Voy a compartir pantalla de nuevo. Son La Brujita Mi Fa Sol, El Dragón Cuentarín, Sinfonía Teatral y Música y Paz. Eso Son es. los de su método de educación musical. Eso es. Entonces, ¿Te me cuento un gustaría poquito? comentar así un poquito de su método. Pues estos libros son el resultado de, pues, como soy docente, soy profesora de música, pues ahí están. El primero que salió fue La Brujita Mi Fa Sol, que es, su título es Música, Poesía y Creatividad para el primer ciclo de primaria, es decir, para más chiquititos, serían los niños que corresponden a los 6-8 años. El Dragón Cuentarín son música, cuentos y creatividad para el segundo ciclo, o sea, los cursos intermedios de primaria, que incluye todos los cuentos y todas las poesías de ambos libros, bueno, de Sinfonía Teatral también, son originales míos. Y el último, para cerrar toda la etapa, es Sinfonía Teatral, que es música, teatro y creatividad para el tercer ciclo de primaria, es decir, para los mayores. Y música y paz son herramientas para trabajar la música y la paz en el aula, porque es verdad que la educación en valores para mí siempre ha sido muy importante. Entonces, todos son, pues eso, contienen arreglos, diferentes recursos para trabajar. Son, pues como has dicho tú, realmente son métodos para trabajar con los chicos y con las chicas la música en la etapa de educación primaria. Lo que pasa que con esto me ocurrió muy parecido a cuando os he contado lo de Valentina. Y es que pues lo que ocurre en los libros de texto de primaria y secundaria, que o la mujer no aparece, o aparece de forma residual, como decimos, o aparece como algo súper anecdótico. Entonces, el nuevo libro que sale ahora es, una vez más, un tributo a todas las mujeres compositoras de la historia y a cómo las podemos trabajar en el aula. Además, el libro que sale ahora, Compositoras al compás, es muy novedoso porque yo no sé si hay algo escrito al respecto, pero materiales de música con recursos específicos para trabajar música de mujeres compositoras, como tal, yo creo que no existe. Entonces, bueno, pues estos libros son de didáctica de la música. Bueno, pues además siempre están muy ligados a la creatividad para que los niños, pues eso, creen cosas, que al final, en definitiva, lo que estamos haciendo y lo que queremos es que los niños creen cosas. Y son materiales que se proponen para los docentes de música para poderlos trabajar en el aula. Bien, entonces su siguiente libro que ya está aprobado, próximo a publicar, es Compositoras al compás, 10 propuestas didácticas para trabajar composiciones musicales de mujeres en primaria. Eso Entonces, es para niños el de primaria. subtítulo es larguísimo. Sí. Bueno, ¿y tiene idea ya de cuándo va a salir cuándo Pues va a ser mira, ya? acabamos de firmar el contrato ahora y como está la cosa, como sabemos cómo está todo, pues con el tema que ha ocurrido, la cosa va, pero bueno, no te sé decir, pero unos meses todavía. Ahora mismo estaba aprobado, pues es que no lo sé, lo mismo para Navidades. El texto ya está hecho bueno, pues ya una vez que se aprueba un texto hay unos meses de maquetación, de corrección de pruebas, pues eso, entonces unos meses tardará en salir. Pero ha sido un trabajo que me ha entusiasmado muchísimo, para ese libro sí me he documentado muchísimo, eh, porque de cada compositora, que son 10 en total, se recoge una biografía bastante amplia, con bastante. Vamos, ahí sí que he hecho una labor de investigación muy importante en diferentes libros, en diferentes recursos. Incluso para algunos de los casos he hablado con maestros o con investigadores que están muy relacionados con, por ejemplo, Rosita García Scott, que es bastante desconocida incluso en España, pero con una música deliciosa. Está incluida en el libro y ahí sí que he hecho una labor de documentación que me ha llevado muchísimo tiempo. Y digamos que en este libro
pues lo que es narrativa, pues todo lo que es aventura, pues evidentemente no existe, pero son herramientas muy valiosas para trabajar las mujeres compositoras. Cada compositora, cada capítulo, que son 10 en total, pues tiene una breve biografía de las compositoras, bueno, breve, ya digo que es bastante completa, y después ofrezco recursos a todos los niveles de música para trabajar desde arreglos que yo he realizado de las propias compositoras con piezas arreglos sencillos para el aula. Pues he tenido que transportar ciertas melodías o he tenido que hacer vamos, todas van sin derechos de autor, que ese es otro tema de autora, para que yo pueda, porque si cuando metemos, aquí me meto en otro tema, pero si incluyes compositoras muy actuales, tenemos el problema de los derechos de autora. Entonces, cuando están fallecidas hace más de 70 años, puedes trabajar con sus partituras, con sus interpretaciones, ahí no hay problema. Entonces, pues ofrezco recursos desde recursos vocales, instrumentales, expresión corporal, cuentos, a partir de cada una de las compositoras. Entonces, yo creo que ese es un trabajo muy completo y que yo creo que va a ayudar mucho a normalizar a la mujer compositora en las aulas, que todavía es, pues eso, no existe. Sí, sí, como comentaba al principio, al menos en mi experiencia, todos los años de formación musical formal, sí, siempre es hombres, hombres, hombres. La única vez que tuve el privilegio de tocar dos líderes de Clara Wieck de Schumann, Sí. fue porque yo lo pedí, porque dije, por favor, sí. Y Bueno, bueno, ahora sí, sigue. no, solo un maestro musicólogo hace poco me contactó para preguntarme por una compositora de aquí de Yucatán, que falleció hace bastantes años y yo estaba investigando su obra para mi tesis. Entonces, él me dijo, ya voy a empezar a incluirlas en mis clases de historia. Me dio muchísimo gusto. Sí, ¿qué iba a comentar? No, yo iba a comentar bueno, iba a comentar dos cosas. Mi trabajo de máster, de máster que lo finalicé el año pasado, hice una investigación sobre el repertorio de una fundación de aquí de Madrid que es bastante famosa, no sé si la conoceréis, que es la Fundación Juan March, que se caracteriza por tener un repertorio bastante innovador. No es la típica fundación que solo tiene un repertorio de hombres, varones, blancos, germánicos, o sea, quiero decir que tiene un amplio... Y aún así, la investigación que me llevó muchísimo tiempo, porque me tuve que vaciar todos los fondos de la fundación e ir sacando, porque sí que tenía mujeres compositoras en su repertorio, que es una cosa insólita, pero los porcentajes finales eran 3,9, estoy hablando del año 1979 hasta el 2019. Un 3,9 del repertorio solo era de mujeres. Y estamos hablando de una de las fundaciones más innovadoras y más que existen en España. Bueno, en muchísimas orquestas y demás es cero directamente, pero hay mucho camino por hacer. Y luego lo otro que quería decir es que ahora mismo estamos en un momento bastante bueno, porque yo veo que hay como, o por lo menos como yo me muevo con todo este tema, pues yo veo que hay como un pequeño bullir. Pero yo creo que es un bullir, una evolución entre un pequeño todavía reducto de hombres y mujeres, pero todavía nos falta dar el salto. Porque cuando yo entrevisté al director de la programación de la Fundación Juan March, pues todavía muchas de las respuestas eran ¿por qué hay que meter mujeres? ¿Por qué vamos a tener que meter mujeres si realmente por ser mujer no tienes por qué estar en ningún sitio? Entonces todavía hay que hacer mucho cambio de mentalidad y todavía hay que mover mucho para salir de nuestro pequeño y dar el salto a que se normalice. Que en realidad
Bueno, es que me enrollo mucho. ¿Sigo? Sí, como gusta, sí. Sí, sí, que yo lo que Igual quería, o sea, tenemos unas preguntas. vale, ahora me dices, no, que la utopía de lo que a mí me gustaría que pudiera ocurrir algún día, bueno, es la normalización de la figura de la mujer, no la oposición. O sea, por eso en mi último libro yo no pretendo construir repertorios por oposición o que ocurra que solo haya mujeres. De hecho, lo realmente bonito, lo realmente igualitario sería que se normalizara completamente. Y que cuando tú preguntes a... Yo tengo presentaciones. Digo, a ver, chicos, eh, un compositor, todos. Beethoven, Mozart, alguno, Vivaldi. Y venga, pues era una compositora. Como cri, cri, cri. Entonces, bueno, pues poco a poco, con pequeños trabajos, pues ir dándole tributo a todas las mujeres que, por cierto, son apasionantes. Te pones a investigar sobre ellas y tienen unas vidas apasionantes. Dime. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, eso de que se les mencione solo como esposa de, hermana de, pues no. Y realmente a mí me fascina leer sus historias, increíble. Si gusta, voy a mencionar las preguntas que han estado haciendo aquí en los comentarios Ah, vale, por Facebook. fenomenal. Sí, David García, él también es músico, es pianista. Sí. Pregunta, bueno, ¿dónde podemos escuchar la música? Está en un playlist de Spotify. Ahora lo voy a mostrar. En mi cuenta de Spotify tengo Ujú. varias playlists dedicadas solo a las mujeres compositoras. Porque luego hay otra muy interesante que si le queréis echar un vistazo de un artículo que escribí para una revista que se titula Las fabricantes de melodías y ahí hay muchísimas audiciones de mujeres compositoras. También está la de Suite de las Estrellas, que te puedo escuchar, y también están algunas más pues que voy haciendo yo porque me interesan. Pero esa es en la mía personal. Yo no sé si desde esa que acabas de enseñar se puede llegar a la mía personal. Patricia García Sánchez, si me buscan, ahí están. Ok, bien. Otra pregunta es, ¿cuál es el proceso creativo para pasar de la literatura seleccionada a la música o viceversa, de la música a la literatura? Pues a ver, esta es una pregunta de difícil respuesta porque no siempre hago lo mismo. Normalmente, ahora estoy dándole vueltas a un nuevo libro que quiero escribir entonces estoy dándole vueltas a el argumento. Entonces, depende. Por ejemplo, Valentina y el afinador de pianos es un libro que está muy estructurado porque trata un mundo en el que se va el color, entonces todo se vuelve gris y coincide con que la niña visita una casa con su abuelo, que es uno de los últimos afinadores de pianos que quedan en el mundo. Entonces, según el abuelo afina una nota, la niña en un mundo paralelo va encontrando un color. Entonces, ahí se estructura muy bien todo lo que es el... Os he dejado de ver, chicas. No pasa nada, ¿verdad? Ahora. No, que digo, lo mismo estoy aquí hablando sola. No pasa nada, yo lo puse así para que le vean solo a usted. Vale, fenomenal, pues yo sigo. Pero entonces, normalmente los argumentos me vienen, los voy dándole yo vueltas, me inspiran lugares en los que he estado, un lugar muy mágico, hay paisajes y lugares que digo, esto lo tengo que plasmar en algún momento en alguna novela. Después, lo que sí que hago es que en función de los capítulos y de lo que ocurre en cada capítulo, voy buscando una música que me ayude, o bien, a veces pasa que la música me ayuda a escribir y a veces pasa al contrario, que una vez ya escrito busco la música, entonces no siempre no siempre es la música primero y la escritura después. Bueno, pues lo voy como combinando.
Realmente es así, no hay una fórmula de hacerlo. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí. Voy a ver qué otras preguntas hay. ¿Hay algún, David pregunta, David García, ¿hay algún proyecto con el que tengas mayor afinidad y por qué? De los que ya tengo escritos, a ver, cada uno, esto es como los hijos, a todos se les quiere igual. Cada uno de mis libros tiene algo que me mueve por dentro, ¿no? O sea, no puedo decir que uno, a ver, Valentina fue mi primer libro en el que yo me autopubliqué y le tengo muchísimo cariño porque es una autopublicación, con lo cual tiene muchas cosas que se podrían mejorables, pero le tengo mucho cariño porque con ella me lancé. Arrecife es Arrecife. Soy de las estrellas, lo mismo. Mi próximo libro además sale también con la misma editorial y Compositoras al compás me ha fascinado todo lo que es la investigación, con lo cual no podría quedarme con ninguno de mis proyectos. Bueno, el que va a salir ahora, Los últimos seres alados, digamos que yo creo que es que también va a tardar en salir por la situación general que vivimos económica, pero también está firmado. Los últimos seres alados yo creo que es mi obra más madura, en la que además me he dedicado más tiempo y en la que ahora mismo me represento más. O sea, yo lo hay veces que escribes y cuando pasan los años te relees y yo a veces digo, yo he escrito esto, porque claro, uno va evolucionando. Entonces, tal vez este último libro es el que ahora mismo, la Patricia que soy ahora mismo, es la que con la que más me siento identificada, por muchos temas que trato y Pero bueno, todos mis proyectos, pues al final lo que digo, son como los hijos o como las manos. ¿Cuál prefiere? ¿La mano izquierda o la derecha? O sea, es que forma parte de mí. Bien, hay otra pregunta aquí. A ver, comienza. Preguntan, ¿has logrado llevar a escena teatral alguno de tus proyectos? Pues sí. Bueno, me gustaría, porque según estoy hablando, me voy acordando de todas las personas que me han ido ayudando en todo este proceso que yo llevo. Desde luego a mis editores, Luis de Bucolia, Miguel de Daire Ediciones, Conchita, que es la editora de la editorial CCS, que todos confían en mí, todas las personas con las que además me han ilustrado mis libros, como es Óscar Luque, que ilustró Valentina, Concha, que como os he dicho, Arrecife, Patricia Moreno. Y Isabel Puente es una pianista que hace tiempo leyó mi novela Valentina y le gustó mucho e hicimos para un festival de teatro que se llama Malakids, de aquí de Madrid, que se desarrolla en el barrio de Malasaña. Hicimos una versión de Valentina, la hicimos en versión teatral para 4 actrices. Bueno, eran 2 actrices, un cello y un piano. Y bueno, en realidad eso es muchos cuentacuentos y he tenido también la fortuna de que muchos compañeros músicos me han acompañado en mis presentaciones, pero realmente es algo que siempre ha sido como pequeño, pero sería un sueño para mí poderlo hacer más grande. Y me estaba acordando también ahora que uno de los cuentos breves que hice también que se tituló Un misterioso artefacto, lo llevamos también a un festival en el cual yo narraba, pero ahí no había actores, yo narraba y llevaba 5 músicos conmigo. Sí que he dado mis pequeños, pues eso, mis pequeños pasos, pero bueno, siempre en pequeño formato. Bien, hay otra pregunta aquí. A ver. Ok, Víctor Celis Padrón, él es guitarrista clásico y compositor. Pregunta, bueno, dice, Patricia ya ha mencionado que hay programadores que aún se niegan a incluir músicas de mujeres.
en los recitales de piano. ¿Se ha visto más inclusión de repertorio de mujeres en los últimos años? Bueno, ahí voy a matizar un poco. O sea, realmente yo hablo con un programador, realmente yo no he tenido acceso a más programadores. Es evidente que los repertorios en muchos de los casos son públicos y se pueden ver. Eh, yo, esa es mi opinión personal, yo más que se nieguen, que puede ser que ocurra, pero yo no lo he escuchado, yo sí que creo que todavía son un poco reacios. Además, algunos, creo, dentro de la música y de la música clásica, yo creo que además, que también lo he dicho antes, creen que todo este tema es un poco de moda, ¿no? Es un poco como, bueno, es que les ha dado ahora porque la moda de las compositoras, de hecho, hubo un boom en el cual se crearon un montón de festivales que solo se dedicaban a la mujer compositora y demás. Entonces, lo que ha provocado todo este boom ha sido un poco la reacción inversa a lo que queríamos. Y es que, no sé si me estoy explicando, pero pues no vamos a programar mujeres compositoras porque es lo que está de moda. Entonces, todavía por eso yo creo que hay mucho por andar. Yo sí que creo que poco a poco, si os vais fijando, por lo menos en España, yo no sé en México, eh, sí que se va incluyendo a mujeres compositoras, pero, insisto, todavía tiene un carácter residual. Y desde luego, la figura del programador es esencial, o de la programadora, que hay muy pocas. Cuando un programador o programadora es sensible a este tema que estamos hablando, es evidente que la inclusión de la mujer es mucho mayor que si no. Entonces, todavía hay muchísimo por hacer. Mucho. Bien, entonces parece que son todas las preguntas. Ya no, ya no hay más. No sé si quiere pasar a leer un fragmento de Arrecife. Como me digáis, yo o un cuento. ¿Perdón? Ha habido una. No, es que ha habido como una especie de. Lo que queráis. Si queréis os leo un poquito de Arrecife, os queréis os leo un poquito de algún cuento, lo que tú me digas, Melanie. Yo encantada. Ah, no. Hola, profe. Hola, sí, buenos días aquí, tardes allá. Buenos días. Primero agradecerte muchísimo, bueno, que hayas accedido a esta charla con Melanie. Como entonces, pues muchas gracias por tu paciencia y por tu colaboración para esta actividad Un en placer. esta época además de pandemia. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido como tu mayor reto en todo este proceso? ¿Qué ha sido como lo más complicado? Por un lado, entrarle como con el público infantil, que también es complicado de pronto hacer un trabajo al que los chicos y chicas se sientan atraídos desde la literatura y desde la música, o si fue más complicado cuando entraste al tema de la investigación, justo esto, de la incidencia de las mujeres. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en estos procesos en los que ya llevas pues bastante tiempo? Bueno, pues a ver, tuve la suerte, como os he dicho antes, de que pronto vi uno de mis libros publicado, que eso es un gran hándicap para muchos escritores que quieren dedicarse a la escritura, porque ahora mismo pues envían manuscritos a editoriales y realmente es raro hasta que te contesten. Tuve la suerte de que mi primer libro de teatro estaba que está aquí, que estaba en el momento justo que tenía que estar, La Brujita Solidaria. Son 4 obritas de teatro y lo envié y asombrosamente me contestaron que me lo editaban. La verdad es que fue, entonces, bueno, eso... eh, tengo un gran reto fue publicar Valentina y el afinador de pianos porque, como os he dicho antes, fue una autopublicación mía. Tuve que hacer un crowdfunding. Entonces, ahí sí que creí en mí misma y
y me llegó, y sola, porque además yo no tenía a nadie que me aconsejara ni que me... Entonces yo con mi intuición, como digo yo, con la espontaneidad de la juventud y con un poco la inconsciencia, pues saqué adelante un libro bueno, que ahí sigue y que solo depende de mí ahora mismo. Continuar, como digo yo, o sea, una vez que empiezas, pues luego hay que continuar trabajando, editando, pues es un gran esfuerzo y es un gran tesón y además como poco a poco mi carrera se ha ido pues encaminando hacia la literatura junto con el género, pues terminar un libro del todo es todo un reto, porque desde que comienza esa semilla que os he dicho, esa primera idea, a luego ir dándole forma con todos los capítulos, que no te quede ningún fleco, que además exprese lo que tú quieres decir y lo que tú quieres, porque en todos mis libros, como os digo, hay un componente muy importante sobre valores, sobre educar y sobre didáctica y sobre enseñar. Pero yo creo que con todo ello me siento muy cómoda. Realmente el reto mayor fue la investigación mía del máster, porque ahí tuve que hacer un trabajo muy duro y muy arduo de vaciado de todos los programas de mano de la fundación desde el año 79 hasta ahora. Entonces tuve que descargármelo todo e ir porque en la web sí que pone la pestaña compositores, sí que sí, se te dice cuántos, pero no compositoras. Entonces tuve que ir viéndolos todos uno por uno. Entonces eso me llevó muchísimas horas de un trabajo que realmente no es como... ¿Me explico? O sea, porque escribir pertenece... Yo soy patria escribiendo. Entonces, pero claro, y cuando ya lo vi acabado, lo que me costó, ya sabes lo que es cualquier trabajo de tesis o cualquier trabajo de investigación que es muy arduo, realmente eso fue un reto muy importante. Ahora mismo mi reto es mantenerme, seguir trabajando en lo que me merece la pena, las horas que le echo al ordenador, como yo digo, las horas que le echo a la lectura, porque las horas que le echo a coger un texto, escribirlo, volverlo a releer y ahora se me ha ido y ahora lo vuelvo a escribir, son muchas horas. Yo además soy profesora y además soy madre y me lleva mucho tiempo, pero, pero en mi vida me encanta. Bien. Hay otra pregunta aquí. A ver. Dice, ¿existe alguna característica en especial que desde tu perspectiva distinga la música creada por mujeres de la creada por hombres? Bueno, esa es una pregunta muy repetida, ¿no? Es como el típico estilo femenino que todavía se repite en los músicos. De hecho, cuando yo, por ejemplo, a Recife hicimos alguna presentación, pues yo llevaba me acompañaba flauta travesera, fagot, piano y saxofón. Hacíamos ahí unos arreglos bastante chulos. Y todavía algún compañero dice, es que esto suena super cursi, es que esto ¿cómo se nota que lo ha compuesto una mujer? Que por cierto era un trío de Luis Farrenc que es precioso, si lo podéis escuchar. Realmente yo creo que no. Yo creo que si tú escuchas las óperas de Cel Smith, que son impresionantes, te va a recordar una música poderosa, enérgica. Yo creo que no hay, es como, no cabe duda que a lo mejor ciertos elementos de la personalidad de cada uno, junto con la tradición en la que están incluidas cada compositor o compositora, pero yo creo que hay de todo. Son como las personalidades, o sea, yo no creo que porque te pongan una música tú puedas decir es una música de mujer compositor o de hombre compositor. Realmente no lo creo. Bien, pues ya no hay más preguntas por lo que veo. Ya son todas. Bueno, no sé si quieres leer algún cuento, algún fragmento, algo. Pues mira, si queréis os voy a leer un poquito de el comienzo de Arrecife, un poquito, y luego os cuento algún cuento corto. ¿Os parece? Ok, No son perfecto. muy largos. El capítulo 1 de
de Arrecife y la fábrica de melodías se titula La isla de los volcanes y está acompañado por el piano, por el trío en sol menor, opus 17, el andante de Clara Schumann, que por cierto, cuando tú has comentado, Melanie, que le pediste a tu profesor que te pusiera un poco de que te pusiera obras de repertorio de mujeres compositoras y eligió a Clara Wieck, que es su apellido de soltera, Clara Schumann, su apellido de casada con Robert Schumann, como sabemos, realmente ocurre en pequeña escala, con las compositoras ocurre lo mismo que con los compositores. Todos los que nos hemos dedicado un poco a la musicología sabemos pues que los repertorios no solo se han centrado en hombres, sino que se han centrado en varones, heterosexuales, blancos, germánicos o de tradición germánica, y casi todo el repertorio lo ocupan 5, principalmente en Europa. Insisto que en México, no lo sé exactamente tanto, pero aquí sí, que están ocupados los repertorios por Beethoven. Beethoven, Mozart, Bach, siempre se repiten como los mismos. Pues con el repertorio de mujeres compositoras ocurre un poco también lo mismo, que Clara Wieck o Schumann, Fanny Mendelssohn son las grandes, qué coincidencia, fijaros que son germanas las dos, alemanas, que son blancas las dos y que las dos tienen grandes relaciones con grandes varones, en el caso de Robert Schumann, de Clara, y en el caso de Felix Mendelssohn, que su hermana es Fanny. Pero bueno, a lo que voy, que me lío, es curioso todo esto, ¿no? Como es que este primer capítulo de Arrecife está acompañado por Clara Schumann. Y dice así: Arrecife vivía en una pequeña isla en medio del océano, una tierra de volcanes, arenas negras y palmeras. En aquel lugar, las casitas eran blancas y estaban coronadas con chimeneas en forma de gorros, como los que llevan los genios que viven en lámparas maravillosas. Aquel islote, aislado, era un lugar tranquilo. Los niños iban al colegio por la mañana y por las tardes jugaban a las canicas y al diablo. Arrecife tenía 10 años. Había nacido y crecido en la isla de los volcanes. Así lo delataba su piel tostada. Su pelo castaño tenía pequeñas y divertidas mechas a causa del sol, y sus ojos eran realmente sorprendentes, cada uno de un color. Uno era marrón y el otro verde. Solía llevar un sencillo vestido de tirantes de lino blanco con un gran bolsillo en el medio y sandalias de cuero adornadas con flecos de colores. La casa de Arrecife estaba en un acantilado al final del largo camino de la playa. Allí el relieve se hacía cada vez más abrupto, hasta coronar en una mole de piedras volcánicas. La casa se suspendía sobre un saliente del terreno. Era un milagro que siguiera en pie y no cayera en el mar. La casa del acantilado tenía las paredes blancas desconchadas por la fuerza del viento y de la lluvia. Toda ella era redondeada, sus esquinas, las paredes y la chimenea. Una puerta de color azul turquesa daba la bienvenida. Las ventanas eran pequeños óvalos adornados con cristales de colores tornasolados. En aquella casa solitaria y de construcción casi imposible, Arrecife vivía con sus 2 madres, Flora y Marina. La primera llevaba flores violetas engarzadas en su largo pelo canoso. Sus ojos eran verdes. Marina adornaba su trenza amarilla con trozos de coral y sus ojos eran marrones. Allí Arrecife se sentía feliz. Su gran pasión era nadar. La parte trasera de la casa tenía una gran terraza aérea que se suspendía sobre las olas del océano. En ella había una trampilla de madera que se abría y se cerraba mediante un curioso mecanismo de polea, y por la que a veces, cuando el mar estaba en calma, Arrecife saltaba, cual pez volador. En ese momento, una melodía suave y delicada se escuchaba. La pequeña nadaba y buceaba hasta la playa para retornar por el camino con la piel salada y el corazón palpitante. A veces encontraba pequeños tesoros que iba guardando en su bolsillo.
llaves oxidadas, trozos de cristal suavizados por la fuerza de las olas, esqueletos de estrella de mar y caparazones de navajas. El sol se ocultaba cuando entraba en la casa del acantilado y la música de su interior se confundía con el murmullo del mar. Colores anaranjados y violetas arropaban la isla de los volcanes, llenándolo todo de paz y quietud. Y así transcurrían los días, entre sol y mar, saltos y pasos, buceo y melodías. ¡Ay, qué hermoso! Ese es el primer capítulo, un poco resumidito. Ay, precioso. Me encanta. Gracias. Y me faltó la música de Clara Vick de fondo. Es que con la música todo se envuelve, todo... Sí, precioso. Bueno, no hay otros comentarios, otras preguntas. Ibas a leer un cuento, ¿no? Sí, mira, si queréis os leo para terminar mi cuento favorito de Sweet, de las estrellas. Es un cuento poema. La obra que se puede escuchar se llama Cazamariposas. Y la compositora utilizada para este cuento es Onia Farga y su obra Aplec Sardana. Dice así, está dedicado a mi hija Estrella. A Estrella le encantaba cazar mariposas. Le gustaban de colores, grandes y pequeñas. En su gran cazamariposas guardaba montones de ellas. Todas las tardes de primavera corría por las praderas y las atrapaba. Sus favoritas eran las mariposas de la noche, aquellas con alas verdes y oceros anaranjados. Las que vivían en la cordillera en modo mayor, muy cerca de las ciénagas de la Torre de Cristal. Grandes y cantarinas. Tenía tantas mariposas que un día ya no pudo cazar más. No había ni un solo hueco vacío en su gran cazamariposas. Entonces decidió contarlas y después ponerlas nombres y volverlas a contar y cambiarlas de nombre. Ay, pero se aburría. No había nada mejor que cazar mariposas en las praderas. Una noche, una de las mariposas logró escaparse del cazamariposas, pero en lugar de irse, decidió posarse en los rizos de Estrella. Entonces, ella sonrió, le hacía cosquillas, escuchó un ritmo divertido y sus pies comenzaron a moverse. La noche siguiente, una segunda mariposa llegó también a escaparse y en lugar de volar lejos, decidió posarse en la barriga de Estrella. La pequeña se enamoró, escuchó una bella melodía de violín y su corazón palpitó nervioso. A la noche siguiente, una tercera mariposa también se escapó y en lugar de huir, decidió posarse en la nariz de Estrella. Entonces, un aroma a tarta de manzana inundó el aire. Un viejo piano se escuchó a lo lejos y su mente despertó. Rápidamente cogió el cazamariposas y lo abrió. De repente, miles de mariposas volaron por encima de su cabeza. Muchas de ellas susurraban como contrabajos enamorados. Otras corrían veloces como notas de un poema sinfónico. Todas volaban alegres. Eran música en libertad. Estrella ahora es feliz. La pequeña se sienta en la pradera, quieta y en silencio, y escucha. No hay nada mejor que sentir la música de miles de mariposas volando libres muy dentro de ti. Ah, me encanta, me encanta. Este lo escuché, creo que en YouTube. Puede ser. Algunos los tengo grabados, sí. Chinita. Pues muchísimas gracias, de verdad. A vosotras. Ahí se ha quedado.
unas palabras finales. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Tu blog? Bueno, solo comentar que tus libros están en Amazon México. Allá los podemos comprar aquí en México. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Es que se ha cortado en la mitad. Creo que te he escuchado que en dónde me podéis encontrar, ¿verdad? En las redes sociales. Sí. Bueno, pues Sí. en Instagram soy Patri Música, donde me encontraste tú, Melanie. Mi web es Patricia Contando Estrellas. Es muy sencillo, www.patriciacontandoestrellas.com. Y también tengo una página de Facebook y Twitter, Patri Música en Twitter y Patricia Contando Estrellas en Facebook. Y ahí puedes encontrar... Bueno, y luego en las editoriales, en todas ellas hay biografías y sinopsis de los libros. Bucolia, Dairea y CCS. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, algunas palabras finales, algo que quieras decir para concluir. Pues que muchísimas gracias por pasar este ratito tan agradable con vosotras y con los que nos han visto. Y bueno, pues mucho ánimo con respecto al tema que hemos estado hablando. Mucha positividad, mucha alegría, mucho arte, mucha creatividad, que es lo que mueve al final las cosas. Y estamos aquí para ayudarnos todos. Bueno, muchas gracias, maestra Sandra. Si quiere añadir algo. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento a Patricia en esta actividad. Agradecer desde luego a Melanie este esfuerzo, porque bueno, creo que sí te comentó, pues es su examen final. Entonces, no lo sabía. Es su examen final, entonces ha sido un proceso importante para ella, ya que pues está en formación como gestora cultural, además de que ella es músico. Entonces estaba muy emocionada cuando te localizó, y ha sido un proceso de gestión para ella bastante interesante, porque finalmente logramos hacer un evento internacional, pues también para la comunidad estudiantil de la escuela. Entonces, pues bueno, nada, agradecerte. Creo que nos has dejado mucha luz en donde podemos buscar otras opciones también para quienes igual somos mamás y buscamos de pronto opciones tanto de literatura como de musicales para nuestras hijas y nuestros hijos. Me parece súper interesante tu enfoque desde una perspectiva de investigación de la incidencia que han tenido las mujeres en la historia de la música, que como bien dices, no se menciona nunca casi en ninguna rama. Entonces, pues estoy segura que nos estás dejando muchísima información para que de este otro lado del mundo podamos acercarnos a tu trabajo, y pues espero que esta no sea la última vez que podamos tener contacto contigo y que podamos seguir teniendo acercamiento con tu trabajo. Y ¿qué tal que eventualmente organizamos otro evento exclusivamente donde podamos escuchar tus textos con la música con la que las acompañas? Estaría súper bien. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerle a Melanie este esfuerzo, y pues nada, ha sido una charla bastante alegre y femenina. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo solo una cosita más, agradecerle a Melanie la oportunidad, porque, bueno, pues lo que habéis dicho, estrechar lazos no solo entre mujeres, sino entre países e incluso continentes, es siempre, bueno, pues se lo agradezco muchísimo, también a ti, claro,
por habernos ayudado en todo esto, que yo estoy aquí para cualquier cosa que quieran los alumnos, si quieren preguntar lo que sea y que seguimos en contacto, desde luego, vía redes sociales y lo que surja. Muchísimas gracias. Se me cortó el internet un momento, ya no escuché qué pasó. Solo, no sé si respondieron. David García está preguntando cómo conseguir tus libros, qué editorial publica su excelente trabajo. Bueno, yo los vi en Amazon México, allá se pueden conseguir. Lo mejor que yo creo que David, lo mejor que puede hacer es entrar en mi blog, porque ahí hay una pestaña que pone mis libros y están todos los enlaces a las diferentes editoriales. Entonces ahí puede curiosear y ver cuál le interesa más y todos los libros están en las editoriales. Entonces yo creo que curiosee por mi blog, que es muy fácil, Patricia Contando Estrellas, y ahí puede verlo todo. Muchas gracias, David. Gracias. Hay unos comentarios de agradecimiento de Víctor. Muchas gracias, Patricia, por todo este trabajo creativo y de investigación. David igual, felicidades. Y tu calidez tan grande que cruza el mar a la velocidad de la luz. Bueno, Qué pues bonito. Patricia, de verdad, mil gracias pues por aceptar. Híjole, esto era una tarea escolar, mi examen, y estaba, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pensé, Patricia, su trabajo tan increíble, y ay, ¿será que acepte, que no acepte? Y bueno, me aventé y ya está. Mil gracias, de verdad. Eternamente Nada. agradecida. Ha sido un enorme placer. Bueno, pues seguimos en contacto. Un beso a todos. Gracias. Gracias.